Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Bienvenidos a este estudio de las Parashot Asinu y Besot Aberajá, que quieren decir escuchad atentamente y esta es la bendición. Esto lo tenemos en el libro de Devarim, capítulo 32, del 1 al 34:12, y también tenemos la Haftará a los profetas en Oseas, 14:2 al 10, y Josué 1, del 1 al 9. Y como es habitual, vamos a empezar directamente con la escritura. Vamos al capítulo 32 del verso 1 y dice así: Prestad oído, cielos, y hablaré yo, tierra, los dichos de mi boca. Gotee como la lluvia mi doctrina y como el rocío destile mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como chubascos sobre la grama, porque he de proclamar el nombre de Adonai, atribuir la grandeza a nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios es de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Bien, en estos primeros versos, Moshe clama para ser escuchado atentamente, poniendo por testigos a los cielos primeramente y también a la tierra, los cuales son testigos de los designios y proezas de Adonai. Desde la fundación del mundo, la misión desde el principio del llamado a Moshe es de reclamar y clamar la proeza y la grandeza del Eterno en todos sus aspectos: fortaleza, poderío, amor hacia sus obras, las cuales siempre han sido perfectas, en todos sus caminos, los cuales son justos y verdaderos sin oscuridad ninguna. Moshe proclama su fidelidad y rectitud ante estos dos testigos inmutables. La historia de Israel, desde el principio hasta el final, podríamos resumir su contenido según las 6 primeras lecturas de este capítulo de 32 de Devarim, las cuales serían las siguientes: del 1 al 6, el nombre y la obra de Adonai por el mundo y por Israel; del 7 al 12, el origen de Israel. Luego tenemos el 7 al 12, el origen de Israel; del 13 al 18, la prosperidad y la apostasía de Israel; del 19 al 26, la pérdida de Israel después de su apostasía, la dispersión entre las naciones; y el 40 al 43, la salvación de Israel y su influencia mundial. Vamos a ir estudiando poco a poco desde el verso 1 al 6 y lo vamos a ir desglosando. Los cielos y la tierra son dos testigos contra Israel. Esto lo vemos en Devarim 30, 19 y el 31, 28, porque han documentado toda su historia. Realmente son 3 testigos, podríamos decir, porque la palabra hebrea para cielos, shamaim, es una palabra plural de una forma escrita dual. Es decir, que se trata de un par de cielos. La historia de Israel está escrita tanto en los cielos como en la tierra. Estos 2 o 3 testigos serán los primeros, podríamos decir, en acusar o tirar las piedras contra los Bene Israel si en algún momento cometen infidelidad contra el pacto. Esto nos lo enseña Devarim 11:17. El Eterno tiene que crear nuevos cielos y nueva tierra después del milenio para que estos 2 o 3 testigos no sigan hablando en contra de Israel, recordando su historia. Y esto nos lo muestra el profeta Isaías en el capítulo 65 del verso 17 al 18. Pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear, porque he aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo.
Los cielos y la tierra son tomados como testigos por causa de su firmeza, según nos dice el profeta Jeremías 31, del 35 al 37. El rollo de la Torá puede ser quemado, pero no las estrellas ni las piedras. Estos son testigos muy firmes. Moshe mencionó primero los cielos y luego la tierra. Esto nos enseña que él estaba más cerca del cielo que de la tierra. El verso 2 nos dice también que la lluvia representa la Torá escrita, la cual viene directamente de los cielos en cantidades las cuales se puede medir. El rocío puede representar la enseñanza que viene de la tierra de los hombres. Esta enseñanza es flexible y no tiene límites al ir cambiando según las necesidades de cada generación. En el verso 3 también nos exhorta a bendecir al Todopoderoso cuando alguien está proclamando el nombre de Adonai. Por esta razón, cuando alguien está pronunciando una verajá o una bendición y menciona el nombre sagrado, los que oyen contestan Baruch Hu, Baruch Shemo, que quiere decir bendito es él y bendito es su sagrado nombre. Cuando oyeron la pronunciación del nombre en el segundo templo, contestaron con Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Bait. Bendito sea el nombre glorioso de su reino por siempre jamás. La bendición después de la lectura de la Torá viene del mandamiento de bendecir al Eterno después de haber comido. Devarim 8:10. La Torá es la comida del alma y el Eterno merece una bendición después de que nos hayamos saciado de su bendita Torá. En el verso 4, Elohim es comparado con una roca. Esto nos está hablando de una firmeza, de una fuerza, de un peso, algo inmovible y algo totalmente seguro. 5 veces aparece esta palabra en este cántico de Moshe en referencia al Eterno. También nuestro Mesías Yeshua refleja el carácter de su Padre y por eso también él es llamado roca. Los profetas hablan de él en Isaías 8:14 y en el capítulo 28:16 de esta manera. También en el Brit Hadashah, Mateo 16:18, Romanos 9:33 y Primera de Kefa 2:8. En el verso 5, la corrupción dice que no es suya. La deficiencia es de sus hijos, una generación perversa y torcida. Obviamente, el creador del universo no puede tener corrupción ninguna. Así que hay una discusión en la tradición judía si puede llamarse hijos del Eterno los que son corruptos. Así dice la Escritura, una generación perversa y torcida. Nuestro rabino celestial Yeshua HaMashiach cita esta palabra en Mateo 12:39 para aquel que quiera estudiarlo. En el verso 6 hace una pregunta Moshe. ¿Así pagáis al Eterno, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Si un israelita peca, no deja de ser hijo del Eterno, y siempre hay un camino de vuelta, como todos sabemos, tenemos un Padre totalmente misericordioso, pero si sigue en el pecado sin arrepentirse, endureciendo su corazón, con el tiempo perderá el derecho de ser hijo, por haber elegido voluntariamente este camino de perdición. Esto tenemos en Lucas 15:24, que nos dice así la Escritura. Yeshua nos habla de esto. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y había sido hallado. Nuestro Padre siempre tiene ese corazón para aquellos que se arrepienten y hacen teshuvá y vuelven al camino de la rectitud. Vamos con el verso 7. Acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones, pregunta a tu padre y él te lo hará saber a tus ancianos y ellos te lo dirán. Este verso, junto con el libro de Devarim, capítulo 17, 8 al 13, son la base para la autoridad de los jueces dentro del pueblo judío.
Según Rashi, el padre se refiere a los profetas que son llamados padres. Segunda de Reyes 2.12 y Hechos 3.25. Los ancianos hace la referencia a los jajamim del pueblo de Israel. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, nos dice el verso 8, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los Bené Israel. Este verso 8 puede entenderse como que las fronteras de las naciones fueron fijadas según la cantidad de israelitas. Las fronteras de Israel han sido reservadas y reveladas a los profetas de su pueblo. Todavía Israel no ha llegado a tener todo el territorio que el Eterno ha prometido según mi entendimiento. Las promesas quedan por cumplirse. Ahora sí, cuando vuelva a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Israel tendrá todo el territorio prometido que se le dio a Abraham. Los límites que fueron prometidos a Abraham fueron fijados según la cantidad de hijos de Israel que iban a poblar esa área durante el reino mesiánico. Bereshit 12.7, Éxodo 23.31. Vamos con el verso 10. Lo encontró en la tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto lo rodeó. Le dio discernimiento, lo guardó como a la pupila de sus ojos. Esto que está hablando aquí en el verso 10, Moshe, es una referencia al momento del encuentro entre Dios e Israel en el desierto, especialmente en el monte Horeb, de la explanada. Allí el pueblo fue rodeado y obtuvo conocimiento al entrar en el pacto con el Eterno. Israel es la pupila del ojo del Eterno de forma alegórica. Todos sabemos que el Eterno no tiene cuerpo. El texto dice literalmente la pupila de su ojo. El ojo es el lugar más sensible o delicado del cuerpo humano y lo que más se protege, así que Adonai protege a su pueblo de esta manera. El verso 13 del Cántico de Moshe nos dice así: lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo, le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal. Aquí la escritura se refiere a la tierra de Israel, que es vista como el lugar más alto del planeta. Por eso nunca se habla de bajar a Israel, sino siempre se dice hacer aliyá, subir a. Es la forma hebrea de hablar de inmigración a la tierra de Israel. La miel de la peña puede ser entendida como la dulzura de los frutos que crecen en las rocas. Por causa del sol, la cual calienta la roca, los frutos a su lado son más dulces que los otros. Rashi nos abre una pequeña puerta y nos dice que las tortas de higo son comparadas con piedras y la miel de esas tortas es muy dulce. El verso 14 nos dice así: cuajada de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de raza de Basham y muchos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de uvas bebiste vino. Esto habla del tiempo del rey Salomón en adelante. Primera de Reyes 5.2.3, Amos 6.4. Los animales de Basán eran muy gordos. Basán era el norte de Israel al oriente del río Jordán. Este texto nos enseña que el vino simboliza la carne, la sangre. Por eso Mashiach dice que la tercera copa del Seder de Pesach representa la renovación del pacto con Israel en su sangre, la cual es vertida por y para el perdón de muchos. Mateo 26:28 y Marcos 14:24. En el verso 15 nos habla de Yesurún. Mira lo que dice: pero Yesurún engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Elohim que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Este verso 15, aquí es la primera vez que se sale la palabra Yesurún. Es uno de los 3 niveles, según el rabino Ibn Ezra,
que viene de la palabra yasar, que significa recto. Hay 3 niveles de espiritualidad en el pueblo de Israel. Primeramente hablamos de Jacob, la forma terrenal, Israel y Yeshurun. Yeshurun es el más alto. La tradición también nos dice que el nombre de Yeshurun estaba grabado junto con las 12 tribus en las piedras preciosas del pectoral del sumo sacerdote, Cohen Gadol. Este texto nos habla de la apostasía que hubo en el pueblo al final del reino salomónico y después de la división de su reino. La prosperidad causó justamente lo que la Torá había advertido. Se olvidaron de que el Eterno, en sus riquezas, y la cosa iba hacia abajo, de mal en peor, tal y como había dicho el Eterno en Devarim capítulo 8, por no obedecer y centrarse en las cosas del mundo antes de seguir la instrucción divina. Vamos con el verso 20. Entonces él dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Aquí empieza el tiempo de pérdida para Israel. Nachmanides destaca el hecho de que Moshe hasta ahora ha hablado en su propio nombre y que a partir de ahora en el nombre del Eterno hablaría. El verso 21 dice así: ellos me han provocado a celo con lo que no es Elohim, me han irritado con sus ídolos, yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo, los irritaré con una nación insensata. Este verso 21 nos habla que los hijos de Israel tomaron como dioses lo que no eran Dios. Para que entendamos, en hebreo, Loel, Hashem, toma a un pueblo que no es un pueblo, en hebreo, Lo-Am. En el nivel básico de entendimiento, Peshat, significa que Israel iba a ser maltratado por un pueblo que no es considerado como pueblo. Rashi nos da un enfoque y nos habla que esto fue hecho por los caldeos, por los romanos, la invasión, y siendo los caldeos el mismo pueblo que los babilonios, los habitantes de esta antigua Caldea, el país de Babilonia, el que todos conocemos. En el nivel Drash, ya subimos un escalón, se puede interpretar el texto de manera que habla del pueblo gentil, que por causa de la apostasía de Israel recibe la posibilidad de recibir el Ruach HaKodesh y convertirse en el pueblo celestial de Dios. Oportunidad que es producida por medio de la obra de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el cual reconcilia al hombre con Dios. En el verso 26 nos dice así: yo hubiera dicho, los dispersaré, borraré la memoria de ellos de entre los hombres. Las palabras los dispersaré se refiere a las 10 tribus y la frase borraré la memoria de ellos se refiere a las 2 tribus. Sin embargo, por los méritos de los padres, los judíos fueron salvos de esta sentencia. Por los méritos, según Nachmanides nos explica aquí, de Abraham, Isaac y Jacob. Verso 27. Si no fuera porque la furia del enemigo se ha acumulado, no sea que falseen sus adversarios, no sea que dijeran nuestra mano fue y ha triunfado, y no es Adonai el que ha hecho todo esto. Tenemos que entender que si no hubiera sido por el gran nombre del Todopoderoso y por los méritos de los padres, las 12 tribus hubieran sido totalmente eliminadas. Pero el Eterno tiene un plan de restauración no solo para el pueblo Yehudí, sino para todas las 12 tribus. El mismo argumento de lo que dirán los enemigos contra el Eterno fue usado por Moshe Rabenu en su intercesión a favor de Israel, según Números 14, del 13 al 16, Devarim 9:28. Verso 28 de este capítulo 32 sigue diciendo: porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos discernimiento. Los Bené Israel son llamados ignorantes cuando no toman en serio la Torá para ponerla en práctica.
La mayoría de los hijos de Israel no ha hecho caso a la Torá a lo largo de la historia y por eso es un pueblo privado de consejo y falta de discernimiento. En el verso 35 dice el Eterno así: mía es la venganza y la retribución a su tiempo. El pie de ellos resbalará porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Así que, como entendemos, la venganza es tan solamente de Elohim. Ningún hombre puede tomar la venganza en sus propias manos. Eso sí, el hombre puede defenderse, pero nunca vengarse. Tengamos esto claro. Verso 36 nos dice lo siguiente: cuando el Eterno juzgará a su pueblo, él reconsiderará acerca de sus siervos, cuando vea que la mano del enemigo progresa y que nadie dirija ni ayude. A partir de este momento empieza el proceso de restauración del pueblo agobiado por los enemigos y las maldiciones. ¿Por causa de qué? De sus pecados. Cuando el poder de Israel sea destruido, vendrá el Mesías como un guerrero libertador y dará vida al pueblo. Daniel 12:7. Verso 39. El Eterno dice así: yo hago morir y hago vivir. Aquí hay otro texto en la Torá de Moshe que habla de la resurrección de los muertos. Otros textos dentro del Tanakh hablan también de la resurrección. Génesis 22:5, Éxodo 3:15 y obviamente en el Brit Hadashah, nuestro Adón Yeshua, habla de ello en Mateo 22 del 31 al 32. Ciertamente, dice el verso 40 al 43, ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo: como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios. Y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre y mi espada se hartará de carne. A causa de la sangre de los muertos cautivos, a causa de la primera de las brechas del enemigo. Regocijaos, naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá la venganza sobre sus adversarios, y hará expiación por su tierra, su pueblo. En estos últimos versos vemos que habrá la última guerra contra Israel antes del regreso del Mesías Yeshua. Esto concuerda con Zacarías 14 y Revelación 19. Verso 47. Porque no es cosa vana para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais cruzando el Jordán a fin de poseerla. En ninguna parte de la Torá carece de significado. Siempre todo es importante. Al poner en práctica la Torá hay una vida bendecida en el mundo y vida eterna en el mundo por venir. La Torá de Moshe habla de Yeshua y da testimonio de su obra redentora que había de venir. El que hace caso a Moshe creerá en Yeshua, porque, como dice la Escritura, de él escribió. Juan 5, 46-47 nos dice esto: porque si creyereis a Moshe, me creeríais a mí. Porque de mí escribió él, pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Aquí Yeshua está exhortando duramente a su pueblo. Vamos con el verso 52. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que doy a los Bené Israel. Moshe imploró hasta 3 veces, dice la Escritura. Pero Hashem rechazó las súplicas de Moshe. Así que Moshe no pudo entrar en la tierra, como bien sabemos, pero Hashem dijo que no. La pregunta es: ¿cuál fue el motivo del Eterno para no permitir que Moshe cruzara un pequeño río para pisar la tierra prometida? ¿Cuál era?
Yo creo que el motivo no fue solamente enseñar la gravedad de los pecados a los líderes, instruirlos. No fue solamente la firmeza de sus decisiones. Por lo tanto, el que hace caso a Moshe sigue a Yeshua y tendrá la entrada asegurada en el reino venidero. Yohanan 11:25 dice así Yeshua, le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ya nos vamos al capítulo 31 y entramos en Besot Aberajá. Y dice así, esta es la bendición con la que Moshe, hombre de Dios, bendijo a los Bené Israel antes de morir. Según mi entender y también lo que podemos dilucidar en la escritura, Moshe sufrió muchísimo con este pueblo de duro corazón. Pero aún así, antes del final de su vida, bendice al pueblo antes de morir. Aquí podemos ver este corazón de siervo que en ningún momento los maldijo, aun siendo excluido de no poder entrar en la tierra prometida. Esto nos demuestra que su ministerio profético es la sombra del ministerio del Mashiach Yeshua. Cuánto amor y humildad derramó Moshe por su pueblo. Yeshua fue el cumplimiento final de la profecía acerca del profeta que el Eterno iba a levantar entre sus hermanos, como Moshe. Yeshua también, al término de su ministerio, bendijo a sus talmidim. Esto lo tenemos en el libro de Lucas, capítulo 24, del 50 al 51. Y Yeshua dijo así, entonces los condujo fuera hasta cerca de Betania y alzó sus manos, los bendijo y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Verso 2. El Eterno vio del Sinaí, les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Param y vino en medio de 10 millares de santos. Su diestra había fulgor centelleante para ellos. Esto nos enseña que el Santo bendito sea, ofreció la Torá a todas las naciones y lenguas, pero no todas la aceptaron hasta que llegó a Israel que la recibió. La Torá fue dada como fuego. Esto es algo muy importante, amados, que mantengamos el fuego de la Torá en nuestros corazones para que la enseñanza dé fruto. Nuestro caminar en obediencia y además para que nuestro caminar en obediencia no se convierta en algo pesado, en algo aburrido, en algo seco y que no dé fruto. Cuando la Torá está en el corazón es un fuego interior que nos mantiene inspirados en nuestro amor práctico hacia el Todopoderoso. El verso 3 nos dice así, en verdad, Él ama a los pueblos, todos sus santos están en su mano y se pusieron a tu pie, todos reciben de tus palabras. Aquí lo que nos dice la escritura que son los pueblos significan las 12 tribus. El pie hace referencia al monte Horeb. Los santos son los que reciben las palabras del Eterno, como nos dice el libro de Revelación, capítulo 14, verso 12, y dice así. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. El cumplimiento de los mandamientos es lo que produce la santidad. Esto que voy a decir es algo que a mucha gente no le puede gustar, pero yo no tengo ningún problema con ello. Sé que esto no le gusta a la gente escucharlo, pero es la verdad. Y lo que instruye la Torá en todo su amplio espectro. Algo sencillo para muchos, pero para alguno puede ser piedra de tropiezo. Vamos con el verso 4. La ley prescrita por Moshe es herencia de la congregación de Jacob. La herencia es dada a la asamblea de Jacob. Cuando un gentil se convierte a Elohim, por medio de Yeshua HaMashiach, también recibe la herencia de la Torá,
tal y como está escrito en Mashiach Shelehim, capítulo 26, 17 al 18, que dice así: los gentiles a los cuales yo te envío para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Elohim, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y la herencia entre los que han sido santificados. Verso 5 del capítulo 33. Él era rey en Yesurún cuando se reunieron los jefes del pueblo juntamente con las tribus de Israel. Aquí, según yo entiendo, la palabra rey puede hacer tanto referencia como a Moshe o al Eterno. Aquí empiezan las bendiciones que llevan directamente a las tribus. El verso 6 dice así: y viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. Rubén había cometido un pecado mortal. Creo recordar que fue al acostarse con la concubina de su padre. Eso es cuando dice la escritura: no verás la desnudez de tu padre, acostarse con la mujer de tu padre. Por causa del arrepentimiento que Rubén tuvo, él tuvo la oportunidad de vivir. Rubén pudo ser perdonado a base de lo que el Mesías Yeshua iba a hacer por medio de su sacrificio retroactivo para perdonar a los que se arrepienten. Debemos recordar que el sacrificio retroactivo de Yeshua perdona los pecados pasados, presentes y futuros. E incluso esos que, para que lo entendamos mejor, que fueron cometidos en el antiguo pacto y que se arrepintieron, fueron cubiertos y perdonados y borrados por la sangre del Mashiach. Así que, por causa de la muerte de Yeshua, Rubén podía obtener el perdón del pecado, de ese pecado que era un pecado mortal, y finalmente fue el primer heredero de la tierra. Él fue el primero que recibió su terreno entre las 12 tribus de Israel. Y como su territorio estaba fuera de las fronteras principales de la tierra prometida, Rubén necesitaba una verajá especial para no ser eliminado por los enemigos de Israel. Verso 7, capítulo 33. En cuanto a Yehudá, esto dijo: escucha, oh Adonai, la voz de Yehudá, y tráelo a su pueblo. Con sus muchas manos luchó, pero ellos sé tú su ayuda contra todos sus adversarios. Aquí Simeón no fue mencionado específicamente en la bendición de Moshe Rabenu. Él obtuvo una herencia dentro del territorio de Yehudá. Pero esto se puede encontrar su nombre escondido en la palabra Shema, escucha, la palabra en hebreo, en esta bendición sobre Yehudá. Simón y Leví fueron maldecidos por su padre Jacob. No tuvieron territorios propios en la herencia de la tierra. Esta maldición vino cuando violaron de alguna manera a Dina, y el hombre que fue un príncipe de Sihón parece ser que quería casarse con ella. Entonces se acercaron a Jacob, el padre de ella, que era un rey, e intentaron solucionar las cosas. Jacob al final dijo que sí, pero que todo el pueblo tenía que circuncidarse. ¿Qué sucedió? Que Simón y Leví, mientras ellos estaban circuncidados, sacaron la espada y los mataron a todos a sangre fría. Aquí tenemos ese problema cuando Jacob maldice a Simón y a Leví, que lo leemos en el libro de Génesis, capítulo 49, 7, que nos dice así: maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Continuamos con el verso 8 y 9. Y de Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste las aguas de Meribá, el que dijo de su madre y de su padre:
No los veo, y no reconozco a sus hermanos, ni considero a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. La Escritura no nos dice, y a Leví dijo, sino más bien de Leví. Moshe está hablando delante del Eterno. Los Tumim y Urim son del Eterno. El texto puede ser entendido de manera que fue el Eterno que puso a prueba a Leví en Masá y Meribá. Como sabemos, ahora la Leví es la tribu sacerdotal. El Tumim y el Urim, que quiere decir perfecciones y luces, fueron colocadas dentro del pectoral del juicio que llevaba el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. Ellos nos hablan de un carácter perfeccionado, que cumple con la voluntad de Adonai en su corazón. Esto es lo más importante para todos los que nos acercamos a Elohim. Verso 10. Aquí nos habla y dice así: ellos pues enseñarán tus decretos. ¿Ellos quién? Los levitas, los coanim. Y tu ley Israel ofrecerán incienso ante tu rostro y sacrificio perfecto sobre tu altar. Bendice, oh Adonai, su vigor y acepta la obra de sus manos. Aplasta los lomos de los que se alzan contra él y no se levanten quienes los aborrecen. El primer trabajo de los levitas, como sabemos, de los sacerdotes, es enseñar la Torá a Israel, y su segunda tarea principal es oficiar el culto. Las ofrendas, los sacrificios, el encendido de la menorá, el ofrecer el incienso, etc., etc., etc. Pero ahora sus esfuerzos y la obra de sus manos son bendecidos, antes que su ira había sido maldecida. Vemos, por tanto, que si una persona iracunda, como lo fueron Simeón y Leví, entrega el alma al Santo bendito sea, al amo del mundo, el Santo bendito sea es capaz de transformarla para ser un instrumento de bendición en lugar de maldición. Simón y Leví tuvieron la misma oportunidad, pero hay una gran diferencia. Simeón eligió el camino del pecado y no se arrepintió, por eso no tuvo una bendición final. Pero Leví sí se arrepintió y fue tomada como la tribu sacerdotal. ¿Cuándo sucedió esto? Recordemos cuando Moshe está arriba en el monte recibiendo las tablas y el Eterno le dice: baja porque tu pueblo se ha corrompido. Y vemos como Moshe baja y encuentra a toda la congregación de Israel fornicando, bebiendo y festejando delante del becerro de oro. Ahí es cuando Moshe rompe las tablas y ve la gran desgracia y la abominación que el pueblo estaba consumando, y le dice al pueblo: todos aquellos que estén al lado de Elohim, que vengan a mi lado. Y entonces los primeros que fue la tribu de Leví. Y estos levitas, Moshe les ordena que saquen espada y acaben a muerte a todo varón de Israel que había cometido este pecado de idolatría. Por eso dice que Leví se arrepintió de su pecado y se adhirió al Eterno, redimiéndose de lo que hicieron con su hermana Dina. Seguimos con el verso 12. De Benjamín dijo: habité el amado de Adonai en seguridad junto a aquel que le protege todo el día, y entre cuyos hombros mora. Benjamín, el hijo de Raquel, sabemos que es el más pequeño, el más amado de Jacob, fue el único hijo de Israel que nació en la tierra de Israel. También fue el único que no estaba en el complot de vender a su hermano Joseph. Su hermano, por esto fue establecido en el territorio de Benjamín. La bendición incluye una alusión a los 3 templos. Primeramente, hace la alusión a habité en seguridad. Nos habla del primer templo.
El segundo templo le protege todo el día. Y el tercer templo es alusión entre cuyos hombros mora. Vamos con los versos 13 y 16. Y de Yosef dijo: bendita el Eterno sea su tierra con lo mejor, de lo mejor, los mejores, lo mejor, lo escogido, lo mejor. Por haber sido el salvador de los hijos de Israel, Yosef recibió el territorio de la tierra. Lo que cosechó Yosef, lo que cosechó, algo bueno, recibió lo que había sembrado. El verso 17 del capítulo 33 nos dice así: su majestad es como la del primogénito del toro, y sus cuernos son los cuernos del búfalo. Con ellos empujará a los pueblos todos juntos hasta los confines de la tierra. Tales son los 10 millares de Efraín y tales los millares de Manashe. Este verso 17 se habla primeramente del líder de la nación después de Moshe, Yehoshua ben Nun, el cual era majestuoso y poderoso como el primogénito del toro, para poder conquistar a los pueblos de la tierra prometida. Eretz Canaán. El búfalo hace referencia a Gidón, que logró traer grandes victorias a Israel. Este texto también hace referencia a las dos tribus, tanto de Efraín como Manashe, que eran los líderes de las 10 tribus que fueron desterrados y sembrados entre las naciones del mundo, hasta los confines de la tierra, después del pecado de Salomón. Ellos representan a los Bené Israel, que son comparados con la arena del mar, la cual no se puede contar. Esto nos lo confirma el profeta Oseas en el capítulo 1, verso 10. Continuamos con los versos 18 y 19. Y de Zabulón dijo: alégrate, Zebulón, en tus salidas, e Isahar, y en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte, y allí ofrecerán sacrificios de justicia, pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. Aquí hay un ejemplo hermoso de hermandad, de fraternidad entre estos dos hermanos, entre estas dos tribus. Las tribus de Zabulón y Isahar están colaborando con la obra de Elohim. Los dos están viviendo cerca del mar, según Génesis 49:13, y Zabulón se alegraba tanto en sus empresas de pesca y demás cosas para sostener a Isahar cuando estaba estudiando la Torá en sus tiendas. Si no fuera por Zabulón, Isahar obviamente nunca podría dedicarse al estudio completo de la Torá de esta manera. Zabulón era menor que Isahar, pero primero, por causa de su amor, practicó el mandamiento de ayudar al prójimo para que estudiara la Torá, y mucho más, porque era su hermano. Así que necesitamos entre nosotros dos tipos de personas. Algunos trabajan duramente en empresas, dando un apoyo práctico y económico a los que se dedican a la oración y a la difusión de la Torá, para que no falte la revelación divina en ningún momento. Esto es siempre requerido. Así que sin el apoyo de Zabulón e Isahar no podría estudiar la Torá. Y sin el apoyo de Isahar, Zabulón no tendría acceso a la revelación ¿de qué? De las cosas divinas dadas por Elohim. Bendito sea el Eterno por esta hermandad tan grande. Nos vamos al verso 20 y 21. Y de Gad dijo: bendito el que ensancha a Gad, sea hecha como león y desgarra el brazo y también la coronilla. Entonces reservó para sí la primera parte, pues allí la porción de gobernante le estaba reservada. Y él vino con los jefes del pueblo, ejecutó la justicia de Adonai y sus ordenanzas con su pueblo Israel. Gad recibió su territorio en este lado del Jardín,
junto con Rubén y la media tribu de Manasés. Ese territorio estaba sufriendo la amenaza constante de las invasiones enemigas. Por esta causa, Gad necesitaba una bendición especial para resistir y poder luchar contra sus enemigos. Ese texto muestra que él era tan poderoso que podía cortar tanto el brazo como la cabeza de su enemigo en un solo golpe, siendo grandes, poderosos y valerosos guerreros. El verso 22 dijo: y de Dan es cachorro de león que salta desde Bashán. Las tribus que son comparadas con un león son aquellas que tendrían su territorio como frontera junto a los enemigos. Pero Dan es mencionado como un pequeño cachorro de león, así que necesitaría una ayuda especial por parte del Eterno para poder resistir a sus enemigos. Vamos con el verso 23, y de Neftalí dijo: Neftalí, colmado de favores y lleno de las bendiciones de Elohim, tomará posesión del mar y del sur. Neftalí recibió su porción junto al mar de Kineret, al mar de Galilea, y allí tendría muchas riquezas por la pesca. Además, el valle de Kineret es conocido por sus buenos frutos. Versos 24 y 25. Y de Asher dijo: bendito es los hijos de Asher, sean favorecidos por sus hermanos y mojen su pie en aceite. De hierro y de bronce serán tus cerrojos, y tan largo como tus días es tu fuerza. Asher fue bendito con hijos. Esta tribu creció con 11.900 personas entre 2 censos en el desierto. Muchas de las hijas de Asher eran muy bellas, nos dice la escritura, y varias de ellas se casaron con sacerdotes y luego con la familia real davídica. Verso 26. Yeshurun, Israel y Jacob. Aquí encontramos estos 3 nombres de los cuales ya hemos hablado, del pueblo, cada uno en su nivel espiritual, sabiendo que Yeshurun es el nivel más alto. Verso 27. El Eterno, Elohim, es tu refugio, y debajo están los brazos del mundo. Él echó al enemigo de delante de ti y dijo: destruye. Rashi nos da un enfoque sobre los brazos del mundo, que eran los 2 reyes de Sihón y Og, que fueron el poder y la fuerza del mundo de aquel entonces. Según el Talmud, los brazos del mundo, en hebreo Serot Olam, se refieren a los brazos del Eterno. Verso 29. Dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por Elohim? Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti, y tú hollarás a tus lugares altos. Este es el final de la historia larga del pueblo de Israel. Finalmente, yo creo que habrá la victoria eterna sobre todos sus enemigos, como nos dice la Escritura, con la llegada, el regreso del Mashiach ben David. Entramos ya en el capítulo 34, versos 1 y 2. Y subió Moshe desde la llanura de Moab ante el monte Nebo, a la cumbre de Pisgá, que está enfrente, y el Eterno le mostró toda la tierra, Gilad hasta Dan, Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasé, toda la tierra de Yehudá hasta el mar occidental. Por medio de los hombres de las tribus, el Eterno mostró a Moshe toda la tierra prometida a los padres. Así que él ya supo de antemano dónde estaría cada tribu más adelante, incluso que la tribu de Dan iba a conquistar un territorio en el norte. Esto lo tenemos en el libro de Jueces, capítulo 18. Verso 3. El Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Zoar es una palabra que quiere decir en hebreo insignificante. El Eterno le mostró a Moshe todo, hasta lo más significante de la geografía
que circuncidaba toda aquella zona. Rashi nos da su enfoque y nos habla que también le mostró los acontecimientos futuros en los diferentes lugares de la tierra de Israel hasta el momento de la resurrección. El verso 6 nos dice lo siguiente: y él lo enterró en el valle en la tierra de Moab frente a Beit Peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Moshe fue sepultado por el Eterno después de una lucha angelical contra Satanás, como está escrito en el libro de Judá, capítulo 9, que lo voy a leer para ti. Pero cuando el arcángel Mijael contendía con Hasatán y disputaba acerca del cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Eterno te reprenda. Al no mostrarlos a los hombres dónde estaba el lugar de la sepultura, el Eterno evitó que el pueblo fuera a implorar el supuesto espíritu de Moshe junto a su tumba, como se está haciendo con otros sabios de la historia de Israel. Lamentablemente, esto es una práctica muy popular entre nuestro pueblo judío. Pueden traer a malos espíritus en lugar de los espíritus de los sabios. El Eterno evitaba que Israel cayera en idolatría una vez más. El Eterno, Adonai, conocía muy bien a su pueblo y sus debilidades. Verso 7 del capítulo 34. Aunque Moshe tenía 120 años, cuando murió no se habían apagado sus ojos ni había perdido su vigor. Según nos dice la tradición, Moshe murió en su 120 cumpleaños, el Shabbat del día 7 de Adar del año 2488. Verso 9. Y Yehoshua ben Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, pues Moshe había impuesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron tal como el Eterno había ordenado a Moshe. Pero no se ha levantado algún otro profeta en Israel semejante a Moshe, a quien el Eterno trataba panim me panim, cara a cara. Ya en razón de todas las señales y prodigios que Elohim lo envió a hacer en el país de Egipto con respecto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su descendencia. Ya en razón de toda aquella mano poderosa y de aquellos grandes portentos que hizo Moshe en la presencia de todo Israel. Debemos recordar que la imposición de mano tiene dos funciones principales. Primeramente es la transmisión y luego la instalación en el ministerio. Cuando Yehoshua fue instalado en su ministerio, también recibió la transmisión del espíritu de sabiduría, por medio del cual podía dirigir al pueblo después de la muerte de Moshe. Aquí entramos en la segunda redención del pueblo, que iba a ser liderada por Yehoshua ben Nun, el cual es la sombra profética de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, para estos tiempos finales, tanto para los judíos como para los gentiles de aquel y de este momento. Y ya para finalizar, debemos mencionar el gran trabajo realizado por nuestro Rebbe Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, como dice el verso 10. Pero no se ha levantado aún otro profeta en Israel semejante a Moshe, a quien el Eterno trataba cara a cara, panim be panim. La Escritura nos dice que Moshe tenía una relación especial y que podía entrar en cualquier momento al lugar santísimo. Y el Eterno le hablaba desde el propiciatorio, panim be panim. La gloria, la Shekinah, bajaba y tenía ese tipo de comunión y amistad. Ese nivel de santidad con el Eterno fue algo que le distinguió de todos los demás profetas. La Escritura siendo utilizado por el Eterno en todas sus hazañas y prodigios de una forma profética. Esa forma profética apuntaba al Mesías ben David, el que debe regresar a salvar a su pueblo, manifestándose con estos hechos y prodigios. Recuerda que Elohim es un Dios de poder y de hechos.
Yeshua deberá someter a las naciones con vara de hierro con gran poder y autoridad, según nos muestran las Escrituras. Yeshua, el profeta ordenado por Adonai, el Salvador y restaurador del mundo, el cual viene a cumplir lo ordenado, ¿para qué? Para reconciliar al hombre con Elohim, por medio de su sacrificio redentor. Yeshua ben Yosef ya vino y ahora viene Yeshua ben David, que viene a libertar y a luchar por su pueblo, para someter y vivir en el reinado milenial. Así que todos clamamos por el regreso de nuestro Adón Yeshua. Amados míos, con esto hemos terminado las 54 parashot anuales e iniciaremos la semana que viene el nuevo ciclo anual con la ayuda de Elohim. Así que digamos todos, Hazak ve ematz, esfuérzate y sé valiente. Amado, espero que te haya gustado este estudio. Por favor, si te ha gustado, dale al like, dale al me gusta. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Si tienes alguna pregunta, por favor, escríbenos un correo electrónico y contestaremos lo antes posible. Ahora sí, vamos a hacer una tefilá, vamos a entrar en oración, vamos a dar gracias al Todopoderoso por la sabiduría de su bendita Torá y por nuestro Adón Yeshua. Vamos a entrar en oración. Si tú quieres unirte conmigo, eres más que bienvenido. Bendito eres tú, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias te doy, Señor, por este nuevo día, por tu amor y por tu misericordia. Santo, santo, santo eres tú, Señor, que nos has bendecido, Señor, con esta salvación tan grande que nadie merecemos. Santo, bendito sea tu glorioso nombre por siempre. Gracias, Padre, por inscribirnos, Señor, en el libro de la vida, Señor, por habernos dado el Ruach HaKodesh, Señor, por estos tiempos finales, los cuales estamos viviendo, Señor, dentro de esta generación mala y perversa, Señor. Estos tiempos, Señor, los cuales nos llevan cada día, Señor, hay que gente le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, Señor, pero sabemos que tu Torá es Emet. En tu Torá está la vida y la salvación. Y si no nos salimos de ella, llegaremos, como dijo Yeshua, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracias, Señor, por tu pueblo Israel, por tu Torá, por la instrucción divina, Señor. Bendigo toda la tierra de Israel, a todos mis hermanos, bendigo a Jerusalén, Señor. Bendigo a todos los secuestrados que han vuelto, Señor, a la tierra de Israel. Yo los bendigo en el nombre de tu Hijo Yeshua, te doy gracias, Señor. Da fuerza y da sabiduría a tu gobernante, Señor. Y yo bendigo a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré yo, sea el shalom dentro de ti, Jerusalén. Gracias, Padre eterno. Te doy gracias. Bendícenos, Señor, y ve con nosotros en este día. En el nombre de tu Hijo Yeshua te doy gracias por tu Torá, por tu misericordia y por tu salvación. Beshem Yeshua HaMashiach. A ti sea la gloria, la honra y todo el poder. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues hasta aquí hemos llegado. Empezaremos la semana que viene con un nuevo estudio. Empezaremos con la Parashá Bereshit. Que sean grandemente bendecidos y un fuerte abrazo desde España. Shalom Aleichem desde Por Amor de Sion no callaré. Que tengan un precioso y bendecido día. Kol Tuv.